Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Daniel Salazar. Hoy vamos a comentar el tema de el individuo como sujeto de derecho internacional. La realidad internacional tiene como protagonistas diversos actores, entre los que están los individuos como sujetos de derecho internacional público, quienes se relacionan y participan en el acontecer de la comunidad internacional, articulándose y estructurándose en las relaciones internacionales, por lo que es importante analizar las características de este sujeto de derecho internacional que ha logrado un lugar en la escena global en el transcurso del tiempo. El derecho internacional contemporáneo se caracteriza por la pluralidad y la heterogeneidad de sus sujetos, junto a los estados, sujetos soberanos y las organizaciones internacionales, aparecen otras entidades como la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, los pueblos, los beligerantes y los individuos. Estos últimos serán nuestro objeto de exposición. La subjetividad jurídica internacional del individuo. Entendemos por sujetos de derecho internacional público aquellos entes que con capacidad jurídica internacional pueden contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del jus standi ante los tribunales internacionales. El Estado continúa siendo el sujeto típico por excelencia del derecho internacional. Existen otros atípicos o con capacidad de obrar limitada, como son los individuos. Para que exista la subjetividad internacional, se requiere que exista una legitimidad activa para exigir la violación del derecho y una legitimidad pasiva para soportar los efectos por tal violación. La situación del individuo en el derecho internacional clásico. El individuo antes de 1945 estaba omitido del derecho internacional. Podía ser objeto de regulación en virtud del derecho internacional, pero no gozaba de derechos y deberes como individuo directo en virtud del ordenamiento jurídico internacional. El individuo no podía reclamar directamente sobre la base del tratado o de la norma consuetudinaria porque no tenía derechos u obligaciones directas en virtud del derecho internacional. Se dispuso que los estados incorporaran los tratados a su derecho interno y fue en el marco del derecho interno donde los particulares podían beneficiarse de las normas de esos tratados. Básicamente el funcionamiento consistía en establecer una determinada norma en el derecho internacional e incorporarla al derecho interno. La violación de esos regímenes solo podía dar lugar a la protección diplomática. Después tenemos la situación del individuo en el derecho internacional contemporáneo. Después de 1945, se conceden ciertos derechos e imponen ciertas obligaciones a los individuos directamente bajo el derecho internacional. Estos son derechos subjetivos fundamentales que se resumen bajo el término de derecho de los derechos humanos. Y por otro lado, obligaciones que imponen a los individuos bajo el derecho penal internacional con respecto a crímenes por los cuales podemos hacer responsables directamente a un individuo. La inclusión de los derechos humanos en el ámbito internacional ha modificado el reconocimiento de una subjetividad internacional, porque el individuo pasa a ser destinatario de una norma internacional, como son los tratados que reconocen los derechos humanos, y tiene la capacidad de reclamar la violación de esos derechos y eventualmente de ser reclamados.
Fases de la subjetividad internacional del individuo. Para que exista la subjetividad internacional se necesita que haya una legitimidad activa para reclamar el cumplimiento del derecho y la legitimación pasiva para sufrir los efectos por tal incumplimiento. Una de las características del derecho internacional público contemporáneo es el afianzamiento de la subjetividad jurídica del individuo, el cual tiene dos fases. Una fase activa, que es la capacidad de ir a instancias internacionales, el locus standi o derecho de acceso de los particulares ante órganos jurisdiccionales internacionales, que es una posibilidad en términos históricos, propia del derecho contemporáneo, del derecho internacional contemporáneo, que era impensable en el derecho internacional clásico. La única vía era la protección en su momento, la única vía era la protección diplomática, pero era el Estado y no el individuo que presentaba la acción internacional. Empero, todavía ese acceso es limitado y condicionado. Y estos serían algunos de los ejemplos de una legitimación activa. Tenemos la Convención Europea de los Derechos del Hombre o Convención de Roma, firmada el 4 de noviembre de 1950. Por medio de una cláusula facultativa, permite que los Estados miembros acepten la competencia de la Comisión Europea de los Derechos del Hombre para que conozca las reclamaciones individuales, aunque dicha comisión no es un organismo jurisdiccional, propiamente jurisdiccional, sino que solo posee poderes de encuesta, de conciliación. Y si no tiene un arreglo amistoso entre las partes, debe enviar el problema al Comité de Ministros del Consejo de Europa o al Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, instancias ante las cuales el individuo no tiene acceso directo. El otro es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Este autoriza a los individuos, cuando consideren violados sus derechos humanos, a comunicar dicha violación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Un tercero es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Recibe quejas por violaciones de la Convención, por estados, por personas u ONG reconocidas por uno o más estados miembros. Sin embargo, se necesitan los siguientes requisitos. Primero, se debe agotar los recursos internos de cada país. Después, esa presentación se tiene que dar dentro de los 6 meses siguientes a la decisión definitiva del recurso interno. Y únicamente lo que se hace es publicar el informe. La cuarta instancia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo los Estados miembros y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen competencia para someter un caso de violación de derechos humanos a la decisión de la Corte. Está prohibido esta facultad a las personas, grupos de personas y a las ONG. Y por último tenemos la Corte Internacional de Justicia. Las personas no tienen acceso ni en vía contenciosa ni en vía consultiva. Ámbito interesante de comentar es en el derecho comunitario y específicamente en el derecho comunitario andino, donde las personas naturales son consideradas sujetos de derecho. El artículo 19 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia indica: las personas naturales y jurídicas podrán intentar la acción de nulidad contra las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina
de las resoluciones de la Secretaría o de los convenios que afecten sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos. En el caso concreto de la acción de nulidad, para consagrar esta concepción amplia de participación de los particulares, esta sustituyó el requisito existente en el tratado originario de que el titular de la acción de nulidad debía ser, en el caso de los particulares, quien demostrara, primero, que la norma demandada le era aplicable y le causaba perjuicio. Y ahora es un requisito mucho más amplio y genérico, de que las normas acusadas afecten sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, como establece el artículo 19. En este punto quisiera comentar el proceso 14AN 2001, una acción de nulidad conocida en el tribunal como el caso Moyano. Se le dice de esta manera porque fue un abogado de nacionalidad colombiana que solicitó la nulidad de varios artículos de la decisión 486 de la Comunidad Andina sobre el régimen común sobre la propiedad industrial. Este proceso lo tengo muy de cerca porque en ese momento la oficina sustanciadora de ese proceso fue la Magistratura de Venezuela. El magistrado venezolano era el doctor Luis Enrique Farías Mata y yo formaba parte de ese equipo, yo era su abogado asistente y sustanciamos ese expediente. El doctor Farías era del criterio que esa persona se le debía dar acceso porque había un interés legítimo. ¿Cuál era el interés legítimo que indicaba el abogado Moyano? Él decía que él era un abogado que se dedicaba al área de la propiedad industrial y que era un nacional de un país miembro de la Comunidad Andina. El doctor Faría consideraba que eso era suficiente para darle el acceso. En el tribunal habían posiciones encontradas. Al final se mantuvo esa tesis. El abogado Moyano tuvo acceso, solicitó la nulidad de los artículos y se le declaró con lugar alguna de las peticiones que él formuló. Básicamente dos artículos de los tres que él solicitaba. Bueno, aquí podemos ver un caso que los invito a revisar. El proceso 14AN 2001. Igualmente, en el caso del derecho comunitario europeo, las personas físicas y jurídicas pueden dirigirse al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por intermedio de diferentes vías. Los reglamentos comunitarios que expide el Consejo y la Comisión Europea se aplican directamente a los individuos en todos los Estados miembros. Como podemos observar, el derecho internacional actual reconoce a los estados como sujetos activos de derecho y solo como excepción permite el acceso directo de los individuos ante algunas de las instancias internacionales, especialmente en aspectos relacionados con la tutela de los derechos humanos y en el marco del derecho comunitario. El otro aspecto de la legitimación es el pasivo, que es la capacidad de atribuir responsabilidad penal internacional al individuo por la comisión de crímenes internacionales. Tiene que ver directamente en el campo del derecho penal. Los casos en que se ha hecho efectiva la responsabilidad penal del individuo ante tribunales de justicia internacional tenemos, por ejemplo, los tribunales de Nuremberg y Tokio,
y los creados para juzgar los crímenes en la ex Yugoslavia y en Ruanda. Actualmente, una de las instancias de las manifestaciones institucionales es la Corte Penal Internacional. Es bueno indicar las normas que crearon la obligación a los individuos se generaron en un primer momento en el ámbito del derecho internacional humanitario, a través de la imposición de responsabilidades internacionales, penales, individuales por las violaciones graves de las leyes y usos de las guerras. Con posterioridad, se ha atribuido responsabilidad internacional individual por los crímenes de derecho internacional, independientemente de su conexión con un conflicto armado, siendo el caso de los crímenes de genocidio y de lesa humanidad. Es pertinente comentar, en caso de la Corte Penal Internacional, que no son individuos particulares los que pueden activar el proceso ante la Corte Penal Internacional. Ante la falta de jus standi, que es el acceso de los particulares a instancias judiciales internacionales. Esta jurisdicción puede ser activada por el fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por los estados parte del Estatuto de la Corte. La Corte Penal Internacional tiene competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto, es decir, 1 de julio del 2002. Y para finalizar, tenemos las conclusiones. Una primera conclusión: la objetividad jurídica internacional del individuo ha pasado de una ausencia en el derecho internacional clásico hacia un reconocimiento con ciertas limitaciones en el derecho internacional contemporáneo, que se caracteriza este último por la pluralidad y la heterogeneidad de sus sujetos. La segunda, existe la tendencia de fortalecer la dimensión activa de la subjetividad jurídica internacional en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho comunitario, así como también la introducción de tal dimensión en otras áreas del derecho internacional, como la Corte Penal de Justicia. Muchas gracias por su atención.